que es nuestra clase. Y de pronto no me di cuenta de eso y por eso les dije, nos quedamos aquí y volvemos a entrar. ¿Me están escuchando bien? Sí, Lice. Perfecto. Hay algunos que no están pudiendo entrar, Lice, ¿Por qué? porque al parecer no les acepta o no sé. A ver, hasta ahora todos los que me han pedido entrar han entrado. Pero aquí, Aitana está aquí, no, ya están entrando todos. Porque Aitana decía, ya está aquí, ya está aquí. ¿Ve? Es que a veces el internet, yo he visto que el estado del internet a veces condiciona eso. Y a veces ahí, y no entran, no entran, no entran, no entran. Uh-huh. Y Santiago Palacios no vino hoy, ¿no? Estuvo en la primera clase. Él fue el que faltó en la primera clase. No lo vi hoy en la clase a Santiago. Tenemos 26. Ah, algo que se me olvidó, que se nos olvidó que compartir, que es el diseño del examen parcial, para que lo vieran. Que Santiago me había pedido, o sea, me había hecho la pregunta de la carátula y demás, el examen parcial para que vean cómo va a ser. ¿Y por qué no hace falta la carátula? Porque es como si fuera un examen impreso, ¿no? Tenemos 28. Entonces esa carátula va ya cuando presentemos a final del semestre o para este Exactamente. primer. No, para el final de semestre. Ahí sí Ok. lleva la carátula, ambos llevan carátula. O sea, el perfil y el artículo. Aquí está Santiago. El perfil y el artículo, los dos llevan carátula, porque son dos documentos independientes. Esta muchacha que habla en el grupo,
Belén. No me sale aquí. Entonces a veces su internet. O que está en la otra reunión. O quizás está en otra. Sí, le dicen eso mismo. Licenciado, buen día, una consulta. Un compañero me dijo que usted dijo que no estaba en la primera clase y sí estaba. Santiago Ah, no. Palacio. Sí, Santiago, no, porque vi que ahora no habías entrado. Y yo dije, ¿será Santiago el que no entró? Porque No, sí no, entré. sí, es que no te había escuchado hablar en la clase primera. Ya, entonces tengo que ver después cuando revise la lista quién faltó, quién nos faltó hoy. Porque somos 37, 38 conmigo. Ahora sí salió María Belén, ¿ves? Pero ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí entraste, María Belén. Sí, Listen. Pero Gracias. ¿estabas en la otra reunión o qué? No, Listen, yo entré a las de las 10:30 y Era entré que, a las 10. pero no me aparecía así. Sí, por eso ya, pero ya entré, Listen, muchas gracias. Ya. ¿Y quién Hay dice aquí otra que está chica que esperando? sigue esperando, dice. ¿En dónde? En el grupo dice, yo estoy ahí esperando. ¿En dónde? Porque no aparece. $34. Esa muchacha no sé quién será. Porque no aparece nombre ahí. Sí, que haga eso, sí. Que salga y vuelva a entrar, sí. Porque no me aparece aquí. Y cuando no aparece aquí es problema del internet de ustedes, ¿no? El internet de ustedes. A ver, vamos a esperar qué suerte corre esta muchacha. Y comenzamos. Bueno, aquí hay una Caterine, que no sé si será ella. Rebeca. Y con Rebeca ya tendríamos 36. Listen, no sé por qué no entraba a la clase. Ah, ¿eras tú? Bueno, Yo igual, Listen. Es que cerramos la puerta con llave para que no pudieran entrar y se asustaran. No, es el internet, hijas. El internet fluctúa, tiene sus cosas mágicas y misteriosas. Sí, porque Eso, parece que se congelara. claro que eso es. Porque no me aparecías aquí. Mira, después me aparecieron las dos y ya entraron. Ya, entonces, comencemos. Tenemos 36. Nos sigue faltando una persona.
que no sé quién será. Después lo vamos a saber cuando yo revise la lista. Entonces voy a descargar la lista. Perfecto. Julia Andrea Chávez. A ver. Ya estamos los 37. Ya. Pero ya entró. Julia, ya entraste, ¿no? ¿Quién no pudo estar? ¿Quién de todos los que están aquí no pudo estar en la clase pasada? Porque tenemos 37 y creo que tuvimos 36 nomás en la clase pasada. Bueno. Cerramos con 37, Licen. Perdón. Cerramos con 37, Licen. Usted Ah, había sí. dicho. Ah, ya. Entonces, si cerramos con 37, estaba todo el mundo. Bueno, miren, ¿quién me ayuda en la moderación? Estuvo Santiago en la primera parte. Yo lo ayudo, Licen. Ya, bien, entonces este es el día de los 2 Santiagos. Eso. Sí, pero no me deja. O sea, no me deja. A ver, Santiago, a ver, sal y entra otra vez un momentito. Ya, Licen. Y no sé por qué me sucede esto. Miren, yo tengo, qué cosa más extraña. O sea, están todos los nombres de ustedes con un espacio, ¿verdad? Entre uno y otro. Desde Aitana, porque aparecen por los nombres, desde Aitana hasta María Lourdes. Sin embargo, después Franklin, Matías Diego y Santiago Palacio me aparecen así apretaditos en un mismo espacio. Y después ya Mauricio Maraz. Entonces, esos que están apretaditos en un mismo espacio, bueno, Matías, puedo. Sin embargo, ni a Franklin ni a Santiago Palacio puedo hacer los moderadores. Están como metiditos así entre María y Matías Franklin y entre Matías y Mauricio Santiago. Y no puedo ponerlos de moderadores. Incluso cuando paso así la flechita del mouse sobre los nombres, no me aparecen los nombres. Aunque aparecen como presente. ¿Qué será eso, María Lourdes de Teams, ¿verdad? Un error de Teams. ¿Ustedes habían visto eso, María Lourdes y Santiago y Ramón? ¿Habían visto eso alguna vez? Sí, Licen, pasa que se buguea a veces cuando entras o salís. A todos nos puede pasar. Entonces, están esos así, apretados ahí entre los otros y no puedo hacer los moderadores. Claro, los está contando porque fíjense que hay 37, pero no tengo espacio, no me da opción de hacer los moderadores. Así que Santiago Palacios, no vas a poder, hijo, porque no puedo hacerte moderador, aunque no sé si por aquí, a ver, por abajo, pero Listen, aquí.
Con ninguno Sí. puede. Si quiere, intente conmigo, lo ayudo. No solo, o sea, solo no puedo con Franklin López y con Santiago Palacio, en este caso. Entonces te voy a poner a ti, Aitana. Ya, Licen. Ya. Perfecto. Bueno, Ya veamos me salí. entonces. Ya, perfecto. Veamos entonces el examen para que tengan la idea de cómo hacer y por qué no le hace falta carátula así. ¿Ven? Porque es como una hoja de examen. Entonces, aquí, esto va a estar en el documento, en la tarea, ustedes lo bajan y lo plantean. Claro, a ver, aquí está desarrollado el tema, ¿no? El tema que nosotros vimos. Eso no lo va a tener. O sea, va a estar así, ¿no? Va a estar así. Lo voy a quitar. Va a estar así, ¿ven? Así va a estar. Y ya ustedes van a colocar aquí lo que corresponde. Ya él tiene su tamaño de letra y su interlineado, sí. Lo que sí es probable que cuando ustedes entren acá, les salga en negrita. Hay que quitarle la negrita. ¿Verdad? Y ahí van a copiar entonces lo que ustedes tienen en su documento ya bien planteadito. ¿Está claro? Entonces, este es el examen, ¿ven? Es como una hoja de examen, por eso no hace falta carátula. Ah, ya en el perfil terminado, sí, ya es otro asunto. Bien. Déjenme volver a colocarle los datos. Perfecto. Muy bien. Listo, entonces ya vimos el examen parcial. Así va a ser el documento. Y lo van a tener en la tarea y lo que van a hacer es bajarlo y después para entregarlo lo convierten a PDF. Y ese incluso al final tiene el espacio para el árbol de problemas y las preguntas de investigación. Bueno, miren, vamos a ver 3 presentaciones. De forma rápida, vamos a ver hoy 3 presentaciones que lo que nos van a hacer es reforzar desde el punto de vista teórico y conceptual el proceso de la investigación documental. Para que todo esto que hemos estado hablando aquí lo veamos en 3 presentaciones y tengamos claro nosotros, más claro, el proceso de la investigación documental. Entonces vamos a comenzar con la primera. Que sería la investigación documental, propósito, principios y aplicabilidad. Muy bien. Una de las cosas interesantes de la investigación documental es que nosotros podemos aplicarla y desarrollar la investigación documental en absolutamente cualquier universo del conocimiento. Cualquier universo del conocimiento. No es algo referido a la investigación científica. Incluso en cualquier profesión nosotros podemos desarrollar la investigación documental. Siempre yo pongo el ejemplo cuando hablamos de esto, de la investigación documental, en cuanto a propósito,
de la investigación y sobre todo en cuanto a la aplicabilidad, en dónde podemos aplicarla. Yo recuerdo siempre un estudiante del curso, o sea, de EDUCAT, de semipresencial, que es chef. Entonces, él me dijo, profe, me han pedido un artículo para una revista que no era boliviana, una revista extranjera. Me han pedido un artículo sobre el majadito. Ya yo les conté esto. ¿Hola? Sí, sí, la mano. ¿Les hablé de Sí, esto ya? sí, no. Ya. Sí, Entonces, no. genial. Entonces, un artículo por el majadito y él hizo su investigación documental sobre el majadito y después, a partir de ese artículo de revisión, él creó un artículo, claro, más periodístico, más para una revista, ¿verdad? De este tipo. Pero ahí ustedes se dan cuenta que en cualquier universo del conocimiento nosotros podemos aplicar la investigación documental. ¿Por qué? Porque es determinar un tema que no conozco, ¿verdad? Y darme la tarea de recuperar información sobre ese tema y escribir en un formato que puede ser monografía, que puede ser un informe de investigación también, o puede ser un artículo de revisión o un artículo científico, los resultados de esa investigación. Entonces, en cualquier campo del conocimiento, en cualquier profesión, podemos hacer investigación documental. ¿Conocen ustedes a Alexander Fleming? ¿Han oído hablar de él? No, Listen. Alexander Fleming es el descubridor, el creador de la vacuna, o sea, de la vacuna no, de la insulina, tan importante, ¿verdad? Para los enfermos de diabetes y demás. Entonces, esta frase de él, este pensamiento de él a mí me gusta mucho, y dice, no son los vestíbulos de mármol los que proporcionan la grandeza intelectual, sino el alma y el cerebro del investigador. Y esto habla incluso de no es a qué institución perteneces, no es en qué universidad te graduaste, lo que van a proporcionar la grandeza intelectual del investigador, sino su alma, ¿verdad? Su alma, su espíritu y su cerebro, su capacidad intelectual. Eso es al final lo que determina, no de dónde vienes, ¿verdad? Y esto me parece muy interesante. Entonces tenemos que tener claro eso. No es de dónde venimos, sino realmente las capacidades que tenemos, el esfuerzo que hacemos por desarrollarlas. Eso es lo que determina. Y unido, ¿verdad?, a la cuestión de la espiritualidad, que es muy importante. Eso es clave. La espiritualidad, los valores, ¿verdad?, los principios. Muy bien, entonces propósitos, principios y aplicabilidad de la investigación documental. Cuando hablamos de propósito, ¿sí?, tenemos que tener claro, y esta vez como tenemos estas 3 presentaciones, no vamos a ir despacio porque ya esto ustedes lo conocen, voy a ir rápido para que además sea más activo y voy a ir leyendo, explicando. Y sí les pido que participen en la medida en que les interese aportar algo o preguntar algo, ahí aprovechamos. Y esta presentación está con subrayados, como ustedes aprendieron en expresión oral escrita, donde están las cuestiones clave. Entonces, lo primero, una primera cosa importante es que la investigación documental nos permite desarrollar habilidades. Ahora, habilidades, capacidades con respecto a qué? A acceder de forma metódica a partir de un método, ¿verdad? No de forma desordenada, como dice Grecia, a la información contenida en las más diversas fuentes documentales. Fíjense que cuando hablamos de más diversas fuentes documentales, estamos hablando de libros, de revistas, de direcciones, páginas, sitios digitales, ¿verdad? De audiovisuales, de registros de audio, de información que puede estar en archivos. O sea,
prácticamente todo, de fotografías, todo. Es el acceso metódico, ¿verdad?, a la información contenida en las más diversas fuentes documentales. Y cuando hablamos de acceso metódico, estamos hablando de hacerlo de forma organizada, ordenada y siguiendo pasos. Entonces, esa habilidad nos las permite desarrollar la investigación documental. Y ustedes tienen una base muy natural y sencilla, y es que constantemente están googleando, ¿verdad? Entonces, eso les da un entrenamiento para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del acceso metódico a la información. Ahora, ¿con qué propósito se hace la investigación documental? Producir conocimiento sobre un determinado objeto de estudio. ¿Mediante qué? Mediante la comparación, el análisis crítico y la valoración de la información contenida en diversas fuentes documentales, que recogen los resultados de investigaciones, estudios realizados con anterioridad y que están relacionados directamente con el objeto que se investiga. En la clase pasada, alguien dijo, profe, ¿y si yo he visto una causa nueva y más importante? ¿Quién era? Yo, Lice. ¿Quién es yo? Alejandro. Alejandro. Ya, Alejandro, a ver, ¿y cómo descubriste esa causa nueva? Investigando. ¿Qué investigaste algo y viste algo nuevo o qué? Sí, estaba viendo las leyes que daba el gobierno autónomo. Y Ya. había muchas cosas que no había visto, que se me Ya. pasaron por alto. Ya. Ujú. Entonces, perfecto. Ahora, sobre esa base que tú estás diciendo, eso nos demuestra varias cosas. Una, que constantemente tenemos que ir buscando, yendo más allá. Recuerden lo que hablamos en la presentación de actitud científica, ¿verdad? Dudar siempre, ya esto es todo, no hay algo más. No por gusto hemos visto eso, ¿verdad? Ahora, no sé si puedes, Alejandro, este párrafo que hemos leído, voy a leerlo otra vez para ver si tú puedes explicarnos este párrafo desde tu investigación. A ver, el propósito de la investigación documental es producir conocimiento sobre un determinado objeto de estudio mediante la comparación, el análisis crítico y la valoración de la información contenida en las diversas fuentes documentales que recogen los resultados de investigaciones y estudios realizados con anterioridad y que están relacionados directamente con el objeto que se investiga. ¿Cómo tú puedes explicarnos esto a partir de la investigación que tú estás haciendo, que estás comenzando a hacer? Primero dinos qué investigación estás haciendo tú, cuál es tu tema, tu problema, para ahí empezar entendiendo el asunto, siempre de lo general a lo particular, ¿verdad? O como dice Pessoa, de lo interno a lo externo. Muy bien. Sí, no, mi problema es las regulaciones que existen en Santa Cruz, dadas por el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, que serían para los vehículos. Regulaciones del transporte de los vehículos. Muy bien, Sí. ya. Perfecto. Entonces, ¿cómo este párrafo que está aquí lo puedes explicar a través de tu investigación de la que estás haciendo? Bueno, son muchas leyes las que existe aquí en Santa Cruz, en el departamento. Hay muchos artículos y estuve buscando mucha profundidad. Habla mucho de motos, de autos, camiones, pero sobre todo a mí me interesa lo de los autos, ¿ya? Y vi muchas cosas interesantes que se me habían pasado por alto, como los puentes, el peso que tiene que tener un camión, digamos, para pasar por encima de un puente, los años de uso que deben tener un auto después de circular, o sea, no puede ser muy antiguo y seguir por las calles. Son cosas que no había encontrado, yo tenía para plantear, para buscar y no pillaba nada aquí de Santa Cruz, todo eso. Pensé más bien que mi tema no iba a avanzar porque no pillé nada, pero hay muchas leyes así que
que hablan de eso, digamos. Entonces, tu investigación va a producir conocimiento sobre estas leyes, ¿verdad? Sobre estas leyes municipales o sobre este sistema legal municipal con respecto al transporte, ¿no? Al transporte urbano y a los vehículos en específico. Yo, por ejemplo, que recién he recibido mi licencia, digamos, no conozco muy bien de todo esto, de leyes de tránsito y de auto, vehículos, y necesito saber, digamos, más o menos en qué se basa, ¿no? Perfecto. Y entonces ese es el objeto de estudio, ¿verdad? Las regulaciones, las leyes que existen aquí en Santa Cruz que regulan esto. Y tú entonces, ¿cómo vas a producir ese conocimiento? Revisando las diferentes leyes, analizándolas, haciendo valoraciones, comparando lo que dice una a otra, a partir de esos documentos, pero también, que estos son los documentos básicos, ¿no? Pero también puedes usar artículos periodísticos que hayan salido, otro tipo de información que de una forma u otra puede complementar a esta que tú estás haciendo, ¿no? Así sería la cosa. Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué otra persona me analiza o me explica este párrafo desde su investigación? Licen, tengo un compañero que está en sala de espera y dice que no lo aceptan todavía. Pero, a ver, Aitana, ¿te sale? No me sale, listen. Le cuento. Debe ser el mismo situación. A ver, déjame ver. Déjame salir de aquí un momentito. Celso. Ya. Pero fíjense, yo le doy y no entra. Ahora sí. No sé, porque tenemos 35. Celso. No sé si habrá entrado. No ha entrado. Se conectó. Es su internet, sí. Pero ya este es un muchacho que estaba y se cayó seguro. Es su internet. Porque fíjense que tenemos 35 en la sala. Miren, ahí está otra vez. Aitana, que está de moderadora, son 36. Y Celso, que se cae. Le estoy dando a aceptar. Dile eso, que escríbele ahí en el grupo, que es su internet, que yo le estoy dando a aceptar y no me entra, no entra a la clase. Así que es su conexión. ¿A quién le dicen perdón? A Celso, que estaba en el grupo pidiendo que lo dejaran entrar. Ya. Ya le hablé al licenciado, dice que va a intentar de nuevo. Ya, porque yo le estoy dando entrada y nada. Bueno, vaya pensando quién me va a ejemplificar ese párrafo con su tema. A ver quién nos explica. Voy a compartir pantalla para que vayamos analizando por Felice. Sí, a ver un momentito si vuelve a aparecer Celso y lo... A ver, porque es que si no me tengo que salir otra vez. A ver, Aitana, ojalá que te aparezca. Ya, aquí lo tenemos. No me sale, listen. Te va a salir ahora, se demora un poquito siempre. Pero ya te va a salir. Le está saliendo a los demás, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, licenciada. A veces Ya me sale, listen. es la conexión, Ya, entonces, a ver, ¿quién explica? No sé por qué tienen miedo, es sencillo. Estoy tratando de relacionarlo, listen, con algún tema. No, con algún tema no, con el tuyo. Pues eso, perdón, con el mío, pero de alguna forma, a eso me refería.
Bueno, o sea, digo, prácticamente el decir que producir conocimiento se refiere a transmitir, digamos, ¿no? El conocimiento que yo Claro, que yo a tengo. través directamente del resultado de la investigación y específicamente de tu artículo de revisión, ¿verdad? Ujú. Y si Produces se conocimiento. refiere, cuando dice mediante la comparación, ¿con qué otra cosa lo tengo que comparar, Sí, digamos? pero espérate un momentito. A ver, no te me vayas. Aquí tienes otra cosa subrayada. ¿Ves? El Tú vas a... objeto de estudio. Sí, ¿cuál es tu objeto de estudio? O sea, El impacto. el impacto de las nuevas tecnologías en el periodismo. Ajá. Entonces, tú vas a producir conocimiento sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio del periodismo. Pero ahora, ¿cómo tú vas a producir ese conocimiento? A partir de comparar lo que dice un autor, lo que dice el otro, analizar de forma crítica los diferentes artículos, los videos, todo lo que tú veas, valorarlo, ¿verdad? Que la información contenida en las fuentes documentales, en todo lo que tú vas a revisar. Desde libros a artículos en revistas, ¿verdad? O artículos que están en la red de redes, todo eso. Y que lógicamente han sido producidos antes de que ustedes hagan la investigación, porque ese es el sentido de la investigación documental. Y por eso es que se dice, para que el artículo sea actualizado, máximo 5 años atrás, ¿verdad? No es recomendable trabajar con artículos que sean más viejos, ¿no? Que tengan más de 5 años. Porque los artículos de los últimos 5 años se consideran los artículos que están actualizados, ¿verdad? Claro, más, sí, evolucionado, sí. Exactamente. Muy bien. Entonces, eso sería. ¿Hay alguien ahí en la puerta, Aitana? Porque sentí otra vez el sonidito. No, o sea, Listen, a mí no me parece, simplemente cuando uno es moderador, o sea, debería salir lo de silenciar a todos, etcétera, y las otras opciones. Pero solo me dice cuántos hay en la reunión, nada más. Aquí es Celso. Díganle eso, señores, que es su conexión. Me da tremenda pena con él. Pero miren, aquí lo tengo. Le doy. Y nada, no entra. ¿Qué voy a hacer? Magia virtual no puedo. O si no, llamemos a Harry Potter, sí. O mejor que Harry Potter, a la chica, ¿cómo se llamaba? La chica que siempre lo salvaba. Hermione. Ajá, vamos a llamarla a ella. Pero nada, sí. Sí, Aquí lo internet tengo. nomás le dicen. Eso Caso una internet, vez yo fui moderadora y a díganle cada eso. rato que entraba, le daba a aceptar y salía. Y así estuvo absolutamente toda la clase. Pobrecito, pobrecito. Díganle que trate de entrar más tarde. De todas maneras, estamos grabando la clase. No podemos parar cada 5 minutos por el pobre Celso. No puedo hacer nada. Díganle eso entonces, por favor, ahí en el grupo. Miren, ahí estoy dándole. Tiki, 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 nada. Dicen, y si lo llama, tal vez así puede entrar. ¿Cómo que lo llamo? O sea, por lo que tengo entendido, usted tiene la opción de llamar a las personas para que entren. Sí, pero aquí abajo, por ejemplo, a ver, mira, Celso. Sí, Listen, es buena idea eso de llamar. Pero aquí lo tengo. Ya, pero... A ver, lo estoy llamando. Vamos a ver qué pasa. Me aparece llamando. Escríbanle que lo estoy llamando, a ver. Creo que sí. Hola, Celso. Celso. Sí, ya pude entrar, Listen. Gracias. Uy, menos mal, hijo, Dios mío. Ya dio resultado eso que te llamara, ¿no?
Sí, sí, así funcionó. Ya, menos mal. Gracias por ¿quién fue Camila la que nos dijo? Sí, Camila. Sí, Lisa. Gracias, Camila. Oye, bien, qué bueno. Ya lo sabemos para la próxima. Perfecto, entonces seguimos en lo que estábamos. Entonces, de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Nuestra investigación en sí y nuestro artículo de revisión produce un conocimiento. Y ese conocimiento está referido a nuestro tema, a nuestro problema de investigación. ¿Y cómo construimos eso? A partir de recopilar información, ¿verdad? De buscar, recopilar y seleccionar información. Y procesar esa información. Y el procesamiento es precisamente eso, es comparar lo que dice un autor, lo que dice el otro, analizar, hacer valoraciones. Y eso nos permite poder tener una visión del tema que nos estamos proponiendo, del problema que nos estamos proponiendo. Entonces, esta información que se procesa, el artículo que ustedes hicieron, contribuye a enriquecer los procesos de gestión del conocimiento y de producción intelectual que se expresan en un artículo de revisión, ¿verdad? O sea, mi artículo de revisión recoge todo eso. Por lo tanto, se están generando nuevos conocimientos a partir de otros conocimientos que ya existen o que ya existían. ¿Qué es lo que estamos hablando? Cuando uno de ustedes, ¿verdad? Reúne toda la información sobre su tema, la información más actualizada, ese es un conocimiento que ya existe, y entonces elabora un artículo de revisión que, en cierto modo, refleje, dé una idea de cómo está todo alrededor de ese tema en la actualidad. Entonces, ahí se está generando un nuevo conocimiento a partir de otros conocimientos que ya existen. Ahora, la investigación documental también tiene principios. Y el primer principio es la claridad de objetivo. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿para qué ustedes quieren hacer su investigación y su artículo de revisión? ¿Para qué lo quieren hacer? Piensen en su objetivo general. Nosotros Para poder dar conocimiento y práctica. ¿Sí? Para poder darles el conocimiento o sea, al público y a nosotros, obviamente, para generar conocimiento. Ajá. ¿Y la otra muchacha que estaba hablando? A ver. Básicamente lo mismo. No, pero dilo con tus palabras. Que la claridad percibimos un objetivo concreto, investigamos un tema del cual nosotros tenemos desconocimiento, lo dirigimos a un público que también cuenta con ese desconocimiento y al finalizar ambas partes obtienen nuevos conocimientos. Eso. Sobre el tema. Exactamente, ese es mi objetivo. Entonces, lo primero, yo no puedo hacer una investigación documental para ver qué sale. No. Yo estoy haciendo una investigación documental para escribir un artículo de revisión sobre este tema que yo desconozco, pero también desconoce mi público objetivo. Perfecto, muy bien. Ahora, el segundo principio es que yo tengo que procesar de forma adecuada la información. Nosotros dijimos que tenemos que tratar de tener los documentos más actualizados y realmente tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y respetar los protocolos de procesamiento de la información, ahora vamos a hablar de eso, tanto en el proceso de revisión documental, o sea, en el proceso de buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información, como en la presentación de los resultados. Porque si yo saco una cita, ¿verdad?, de un autor y la coloco en mi artículo, yo no lo puedo poner como si yo lo dijera. Recuerden cuando vimos lo de ética científica, eso es plagio. Yo tengo que, ¿verdad?, reconocer la fuente de la cual yo saqué esa información. Entonces, ese es el procesamiento adecuado de la información. Seguir los pasos. Recopilar información. Perdón, buscar información primero. Recopilar la que yo creo que me está sirviendo. Y después que la tenga toda, revisar con mayor precisión y seleccionar la información que me sirve. Y cuando ya yo tengo seleccionada esa información, entonces empiezo a procesarla y trabajo con fichas y voy leyendo todo, voy extrayendo, por ejemplo, determinadas partes que me sirven para mis citas.
y al final sistematizo la información. Lo que tiene que ver, ¿verdad? Miren esto, este está perfecto para la introducción porque este artículo me explica bien el concepto, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y cuándo surgió. Pero este otro no hace tanto énfasis en el concepto de inteligencia artificial ni cuándo surgió, sino un poco en el proceso de desarrollo de esto. Entonces, así estamos hablando. Por eso es que uno va organizando la diferente información que existe en las diferentes fuentes, valga la redundancia, y va generando con esto una sistematización que implica convertir en sistema, que implica organizar toda esa información que usted empieza a obtener. Entonces, esto es el procesamiento adecuado y correcto de la información. En el proceso de investigación, pero también en la presentación de los resultados. A través de mi artículo de revisión con las referencias y demás. Después, lo otro es la aplicación correcta de la metodología de investigación documental, ¿verdad? El uso adecuado de los métodos de investigación, de las técnicas y los instrumentos. Todavía ustedes no los conocen, pero ya vamos a ir conociendo. Entonces, esa metodología yo tengo que aplicarla. Pero fíjense que es la investigación documental. Esto es muy importante. Es investigación documental, que tiene su metodología. La investigación aplicada, la investigación de campo, ya tiene otra metodología. Esta misma, más métodos, técnicas e instrumentos empíricos para interactuar con la realidad y con las personas. Aquí ustedes están interactuando solo con la realidad de lo escrito, de los documentos. Ahí vamos a interactuar en investigación 2 con la realidad de los documentos y los escritos, pero además con la realidad de las personas. En ese contexto que nosotros queremos transformar. Entonces, eso es la aplicación correcta de la metodología. Y por último, que la presentación de y la exposición de los resultados sea adecuada, sea eficiente, sea eficaz, ¿verdad? Y debemos usar para ello diferentes formatos de presentación del resultado que estén dentro del universo y contexto profesional científico correcto. Por ejemplo, aquí en la universidad, que es una institución académica, se les pide un artículo de revisión, pero puede ser presentar los resultados a través de una monografía, puede ser presentar los resultados a través de un informe de investigación. O sea, depende, como se dice, del universo y el contexto profesional y científico en el cual desarrollamos nuestro trabajo. Entonces, esos son los tres principios, ¿verdad? Procesar de forma adecuada y correcta la información, aplicar correctamente la metodología de la investigación documental y, por último, que esa presentación, exposición de los resultados a través, en este caso, de un artículo de revisión sea adecuada y sea eficaz. Muy bien. Ahora, la aplicabilidad de la investigación documental, como dijimos, puede ser aplicada en cualquier campo del conocimiento humano, incluso sea científico o no sea científico, pero en el cual haga falta generar productos intelectuales que brinden panoramas y conocimientos sistematizados sobre los más diversos temas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, como ustedes están haciendo un artículo de revisión, ustedes van a procesar múltiples productos, múltiples documentos, ¿verdad? Y entonces, con esos documentos, usted va a brindar un panorama de ese tema que usted está investigando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Para que tengamos claro, nosotros no vamos a resolver el problema de desconocimiento, porque sería, digamos, un poco egocéntrico pensar de que con el artículo nuestro se va a resolver. El artículo nuestro lo que va a contribuir, ¿verdad?, a disminuir esa situación. Va a contribuir a que haya menos desconocimiento sobre el tema en uno y en los otros destinatarios o público objetivo de la investigación. Quiere decir eso, que tenemos que ser un poco humildes en ese sentido
de que nuestro artículo va a contribuir a disminuir ese conocimiento, a disminuir el vacío de información que existe, pero para nada nosotros vamos a hacer así absoluto y decir, con esto se resuelve todo. No, porque además van surgiendo informaciones y resultados de investigaciones y demás constantemente. Y cada segundo que pasa después que nosotros hagamos nuestro artículo, se va quedando desactualizado. Suponiendo que hemos usado para hacerlo la información más actualizada. Entonces, hasta ahí, eso. Y entonces, ¿cuáles son los pasos de la investigación? A partir de lo que hemos hablado, la búsqueda, la recopilación, la selección, el procesamiento, que implica análisis, síntesis y valoración de la información, y la sistematización. Este análisis y síntesis como proceso lógico, después lo vamos a ver cuando veamos procesos lógicos. Entonces, los pasos son eso, y siempre se lo repito, y ya algunos de ustedes se lo saben de memoria, me parece muy bien, y puede decir, ¿verdad? Buscamos información, recopilamos esa información, hacemos un análisis inicial y la seleccionamos, la que verdaderamente nos sirve, y entonces entramos a procesarla, esa con la que nos hemos quedado. Y eso implica analizar, hacer sintetizaciones de esto a partir de resúmenes y demás, valorar la información que tenemos y por último hacer la sistematización, que sería ordenarla de tal forma que ya podamos nosotros hacer nuestro artículo de revisión. Muy bien, les dije que eran cortas y precisas. Esta sería la primera. Gracias. Espero que ahora tengan ustedes ya más claridad, a partir de esto que hemos visto, tengan más claridad todavía aún con respecto al proceso, ¿verdad?, que estamos llevando adelante. Ahora, estas presentaciones están en plataforma. Vamos entonces a la segunda. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Lisen. Genial. Genial. Vamos entonces a un poco a las etapas, las fases, ¿verdad?, de la investigación. Un poquito para tener claro esto que ya hemos visto y hemos hablado bastante. Perdón. Muy bien. Investigación documental. El proceso metodológico de la investigación, un poco las etapas, las fases. Y este texto de Scarmax me gusta mucho. La investigación documental es la metodología que nos permite sumergirnos en diversas fuentes de información para encontrar las respuestas y construir el conocimiento. Y es esto, encontrar la respuesta. Usted dice, ¿por qué? ¿Cómo es? Y entonces, a partir de procesar esa información, usted encuentra la respuesta y puede describir cómo es, ¿verdad?, cómo ha sido el impacto de esto, cómo es cada cosa. Cómo ha sido el surgimiento y el desarrollo de los estudios, ¿verdad?, y creaciones en el universo de la inteligencia artificial, desde su inicio hasta la actualidad, todo eso. Muy bien. Muy bien, esto de Scarmax me gusta realmente mucho. Vamos entonces a ver investigación documental, proceso metodológico. Y aquí hay una pirámide, para que nos demos cuenta, con su base, que está la base de todo el proceso, y la cúspide, que están los resultados. En primer lugar, para ¿verdad?, porque dijimos, a ver, proceso metodológico, ¿verdad? Para iniciar este proceso, lo primero es la percepción de la realidad que tiene el investigador. Ahora pregunto, ¿por qué? ¿Por qué partimos? ¿Por qué hemos partido de la percepción de la realidad? ¿Cómo se refleja eso en el trabajo que estamos haciendo? La percepción de la realidad que tienen ustedes como investigadores. ¿Por qué partimos de ahí? Pregunto.
Vamos, vamos, desenfunden esos cerebros. ¿Qué descubrieron ustedes? O sea, creo que primero hay que ver, pues, Listen, cómo nosotros percibimos nuestro entorno. ¿Mm? ¿Y cómo eso se refleja en descubrir? ¿Descubriste qué? Un problema. Exactamente, ustedes descubrieron un problema de investigación. Entonces, ese es el punto de partida, la percepción de la realidad. ¿De qué realidad? Primero, de la realidad de conocimiento de ustedes. Ah, no conozco sobre esto. Esa es la percepción de la realidad. De su percepción de la realidad, en este caso, de conocimiento o desconocimiento, en ustedes y también en su público objetivo. Porque siempre desde el inicio pensamos en un artículo de revisión. Y siempre desde el inicio dijimos, no piensen solo en ustedes, piensen en la función social de esta, en el objetivo social de esto, en cómo esto puede servir a todos. Y ahí viene el fenómeno, ¿verdad?, de la percepción que nosotros tenemos, en este caso, de nuestro desconocimiento, pero también del desconocimiento de otros que son nuestro público objetivo. Y el segundo momento es precisamente descubrir. Ah, vemos las cosas así. Ah, hay cosas que desconozco. ¿Cuáles son? Ah, mira esta. Y descubren un tema, problema de investigación. ¿Ah? Y después de eso, ustedes comienzan a hacer una investigación documental previa. Porque yo recuerdo que alguien me decía, yo tengo como varios problemas, me interesa esto, me interesa lo otro, me interesa aquello, me interesan como tres. De todos desconocen mis compañeros. Entonces, usted hace una investigación previa. Como decía, ¿quién es el Alejandro, ¿no? El de transporte. Sí, Listen. Ajá. Alejandro hace una investigación previa y él decía, uy, no encontraba muchas cosas y pensé que no iba a poder hacer este tema. Entonces, muchas veces encontrar información, que haya información sobre el tema, es lo que hace que usted se decida por uno u otro. Porque esto es lo importante, por eso aquí, uno generalmente no descubre uno, descubre varios. Ahora, ¿cuál hago? La primera factibilidad es que haya información sobre eso, como decía él. Porque si no hay información, no puedo hacer nada, porque es investigación documental. No puedo lanzarme a hacer entrevistas y encuestas y demás, grupos focales, porque es documental. Ya tienen que estar publicados los materiales. Entonces, fíjense, percibo la realidad, mi realidad de desconocimiento de otros, descubro temas, hago una investigación previa, buscar información para ver si hay. Después de eso, ya yo determino el tema y mi problema a investigar. Hasta ahí es lo que hemos hecho, ¿verdad? Pregunto. Sí, Lisa. Ajá. Y después, el proceso en que ustedes están ahora. Búsqueda, recopilación, selección, procesamiento y sistematización de la información. Hay muchos documentos que se pueden descargar, no se pueden descargar. Me copio los enlaces, ya voy organizando, ¿verdad? Todo el proceso de buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar. Y después aplico los métodos. Porque este proceso implica aplicar los métodos. Investigación documental, el método de análisis documental, mis técnicas, que son esas, buscar, recopilar, seleccionar, instrumentos, las fichas, ¿verdad? E incluso otros métodos aparte del análisis documental que apoyan el trabajo, que después vamos a ver, apoyan el trabajo que estoy haciendo. Y por último, bueno, casi por último, la producción intelectual en formatos de presentación de resultados, ¿no? Formatos determinados. Que en este caso, ¿cuáles son? Déjenme, voy a hacer aquí esto. Porque
determinados. Ya. Porque faltó esa S ahí. Bien. Entonces, producción intelectual en formatos de presentación de resultados determinados. Que en este caso es un artículo de revisión. Miren, esta palabrita, estas dos palabritas, apréndanselas. Son dos palabras fundamentales en todo lo que hacemos en la universidad durante nuestras clases. ¿Ustedes habían oído este término de producción intelectual? No, listen. Bueno, graben esto. Producción intelectual, ¿qué cosa es? A ver, el artículo que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque eso, ustedes han usado mucha información, pero sus palabras, el orden, lo que ustedes plantean, la visión de las cosas es de ustedes. Entonces, la producción intelectual es toda aquella producción de nuestro intelecto, ¿verdad? A partir de los retos del conocimiento que tenemos. Cuando un profesor pregunta, ¿cómo usted ve esto? ¿O qué piensa sobre esto? Usted se para y explica. Eso es producción intelectual. Es cuando nosotros usamos nuestro intelecto para analizar y procesar y explicar la realidad. Entonces, todos los trabajos que ustedes hacen, sus exámenes, todo eso es producción intelectual. Pero en este caso, es una producción intelectual que toma la forma de un artículo de revisión. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Súper, Lisa. Y después, la presentación del resultado final de la investigación, que es la entrega de su perfil y de su artículo de revisión. Y ahí tenemos la pirámide completa, que comienza con percibir la realidad y los problemas de desconocimiento que tenemos y que tienen las demás personas y que podemos contribuir a solucionar. Por eso, en el planteamiento del problema, al final, fíjense para que usted vea, dicen, el investigador, estoy parafraseando, ¿verdad? El investigador plantea un problema científico, o esto está en la formulación del problema, que puede resolver, ¿verdad? A partir de su desempeño profesional. Y es precisamente hacer investigación documental para escribir un artículo de revisión sobre el tema. Entonces, aquí tendríamos la pirámide y, bueno, si ese proceso lo viéramos en grandes etapas, serían las siguientes. Todo esto nos lleva de diferentes formas el asunto para comprenderlo. ¿Cuáles serían esas etapas? La primera, en la que consigo y hago mi planeamiento de mi trabajo, ¿verdad? Por eso, primero, ¿qué tengo? Descubrir el tema, creación del árbol de problemas, planteamiento de las preguntas de investigación y elaboración del perfil. Y unido a eso, mi cronograma y mi guía de trabajo con actividades y tareas. Esto va en el perfil más adelante, pero esto es algo que vamos a hacer ya. Porque para tener claro un poco cómo sería el cronograma para realizar en estos 4 meses de trabajo que nosotros tenemos. Y aquí un poco un acercamiento a las actividades y a las tareas de todo el proceso de investigación. Las actividades siempre son más grandes y las tareas son más pequeñas, ¿verdad? Yo tengo que hacer investigación documental. Bueno, la primera tarea es navegar y buscar en internet, ¿verdad? O la primera tarea incluso es tener las condiciones adecuadas en mi casa para hacer este trabajo de conectividad, de mis equipos, todo eso. Esto, fíjense que todo se ve en detalle. Es muy bonito esto, la guía de trabajo. Y el cronograma es un poco lo que yo voy a hacer en cada mes de trabajo. Después lo vamos a ver porque es una tablita. Esto también es una tablita. Estas son 2 tablitas.
Pero en la medida que las hagamos, después va a pasar como en los anexos. Ya las tenemos para más adelante porque tienen que aparecer ahí en el perfil de la investigación. Entonces, lo primero es eso, concebir y planear. Por eso, descubro el tema con todo lo que saben que significa, creo mi árbol de problemas, planteo mis preguntas y elaboramos el perfil con el cronograma y la guía de trabajo. Después, ¿cuál es el segundo momento? La revisión documental y el trabajo metodológico, la búsqueda, la recopilación, la selección, el procesamiento y sistematización de la información. Y después, escribir el texto. La creación literaria científica. Existe literatura artística, pero existe literatura científica. Y existe creación de literatura artística. Y existe creación de literatura científica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, escribir el texto, revisar el texto, editarlo y obtener el texto final. ¿El texto de qué? Del artículo. Y por último, la estrategia de comunicación, que es la presentación del resultado. Yo sueño con que los artículos que se hagan tengan la calidad suficiente para hacer con ellos un banco para la propia asignatura de investigación 1. ¿Qué quiere decir? Que tengamos un banco de estos artículos y que cuando una persona entre en investigación 1 pueda acceder a ese banco y saber qué otros antes de mí han investigado. Entonces, en 4 grandes etapas sería esto. ¿Ven cómo es lo que hemos estado hablando todo el tiempo? ¿Hola? Tal cual, dicen. Tal cual. ¿Y qué hora tenemos por aquí? ¿Y cómo están esos cerebros? ¿Están bien o no? Ahí le dicen intentando carburar. Mi papá, o sea, yo les decía que mi papá decía, bueno, no sé de dónde habrá sacado mi padre, eso no se le ocurrió a él, eso seguro que eran dichos de quién sabe dónde. A lo mejor mi papá era militar, en los cuarteles y todo eso son muy cómicos, ¿no? Y ellos se pasan la vida haciéndose maldades y todo eso. Y él me hace cuentos. Voy a contar esto para que relajemos un poquito. Él me contaba y él me decía cosas. Después le voy a hacer un cuento que me dijo. Él era piloto de... Bueno, ya no lo es, está vivo, pero no es piloto, lógicamente. Él era piloto de aviones de caza, de guerra. Y lógicamente estaban en la academia estudiando para ser pilotos, ¿no? Y entonces, cuando dice él, y él también es psicopedagogo, entonces él me decía, mira, cuando tú ves que ya están con los ojos vidriosos como pescados en nevera, ya no le sigas dando más información porque se funden. Entonces, así estoy yo, licenciado. Hay que reírse, eso es bueno, señores, hay que reírse, ríanse, eso es genial, pero se imaginan los pescados en la nevera, eso a mí me da tremenda risa porque cuando él me dice eso, yo me imagino así una nevera con los pescados, con los ojos así, y entonces ya uno no entiende nada, ¿no? Entonces él me dice, cuando ya se ponen con los ojos vidriosos como pescado en nevera, ni le hables una palabra más porque se funden. Entonces sí, es así. Me parece así mismo simpático. Oiga, es verdad. Es verdad. Ahora lo estoy comprobando. Claro, uno lo vive cuando es estudiante y también lo vive cuando es profesor. ¿Ya? Lo vive cuando es profesor. Entonces, así es la cosa. Otra anécdota que me hizo él, dice que había uno ahí que era medio... Había uno de los estudiantes de aviación que era como medio lento para pensar y eso. Y se burlaba mucho de él. Y entonces dicen que ellos les daban, por la mañana se despertaban como 5:30, empezaban a asearse, prepararse todo, ¿no? Para salir a las actividades. Y siempre llegaba el capitán instructor o comandante instructor de los pilotos y entraba por la puerta y preguntaba, ¿listos? Y entonces ahí tenían que responder, listos, ¿no? Tenían que responder eso.
y el hombre le decía, listos. El hombre preguntaba, ¿listos o no listos? ¿No? Así, ¿listos o no listos? Si no estaban listos, decían no listos, y a lo mejor el hombre le daba un tiempito, qué sé yo, pero era esa la pregunta que él hacía. Entraba, abría la puerta y decía, ¿listos o no listos? Y ahí el jefe de ellos informaba, capitán, no sé qué, ¿estamos listos o no listos? Y entonces, respondía uno, no tenía por qué ser el jefe. Entonces a ese que era medio lentito, ese día, alguien, uno de estos que son así malos le dice así bajito, dile que casi listos. O sea, dile que casi listos. Y entonces dice el tipo, casi listos, capitán. Dice, ¿qué es eso? No hay, ¿es o listos o no listos? ¿Qué es eso de casi listos? Y le pusieron al pobre esos castigos que le ponían, entonces que no podían salir el fin de semana o hacer no sé qué. No existe casi listo. Entonces, así pasan cantidad de cosas interesantes. Y eso, por ejemplo, el que ha tenido experiencia, yo no sé si aquí alguien ha tenido experiencia de los, ¿cómo le dicen? De estos que son institutos, colegios, pero que uno vive ahí, ¿no? ¿Cómo le dicen? Internados, ¿no? Sí, internado. Claro, quien ha tenido experiencia de estas instituciones tiene muchas anécdotas porque, oiga, un grupo de muchachos juntos y de muchachas en un lugar así, realmente las cosas que pasan son comiquísimas. Yo estuve en un internado en alguna etapa del colegio y comiquísimo. Realmente tengo anécdotas así extraordinarias de las barbaridades que nos hacíamos unos a los otros. Jugando, ¿no? Pero así. Listo. Entonces, bueno, aquí tienen en 4 etapas, grandes etapas, todo el proceso. Consigo y planeo, hago mi revisión documental y mi trabajo metodológico y hago mi creación literaria científica y por último presento mi resultado. Ahora, si vemos fases de estas 4 etapas, que sería un poquitito analizarlo más en detalle, podríamos plantearnos las fases así. Una primera fase en que yo indago y voy gestando mi problema. Por eso es que ustedes cuando comenzaron tenían una idea vaga del asunto. Y yo recuerdo que yo se los decía, tranquilo, es normal que ustedes de inicio no tengan muy claro las cosas. Pero poco a poco, en la medida en que vayan buscando, investigando sobre el tema, van a ir precisando más. Entonces, esa es la primera etapa, en que ustedes indagan, ¿verdad? Y se va gestando ese descubrimiento de su problema de investigación. Y ya viene el segundo momento, en el cual ustedes descubren su tema, se plantean las preguntas de investigación y podemos incluso incorporar aquí el árbol de problemas. Descubrimiento del tema, elaboración del árbol de problemas y el planteamiento de las preguntas de investigación. Y después yo hago mi cronograma, mi guía de trabajo con mis actividades y tareas y identifico, porque ya empiezo a trabajar metodológicamente, identifico los sistemas y fuentes de información. Por ejemplo, Alejandro nos decía, ¿cuál es tu principal sistema de información, Alejandro? ¿Te refieres como a mi página web o así? O sea, las leyes, ¿verdad? Exacto, la página web de la alcaldía, donde están todas las leyes estas, las regulaciones, ¿verdad? Sí, también existen libros. Exacto, exacto. Pero cuando hablamos de sistema, fíjense, cuando hablamos de sistema no estamos hablando de fuentes de información, no estamos hablando de documentos, estamos hablando de un gran reservorio de esa información. Por ejemplo, un sistema de información es Google Académico. ¿Comprenden?
un sistema de información es la biblioteca de la universidad a la que ustedes pueden conectarse por el enlace que yo puse en la plataforma. Se pueden conectar de forma virtual. Un sistema de información es, en el caso tuyo, Alejandro, la alcaldía en donde están esas leyes y que tú puedes acceder online. Ese es el sistema de información. Un sistema de información es un archivo. Imagínense que yo vaya a hacer una investigación sobre Santa Cruz de antaño, qué sé yo, y no sé cuánto. Alguien, por ejemplo, de derecho, que quiere hacer una investigación demográfica, qué sé yo, y su sistema de información es el archivo municipal, ¿no? O los archivos que hay en las iglesias. Entonces, los sistemas son como grandes reservorios de información a donde tú accedes. Por ejemplo, YouTube es un sistema donde tú puedes ver tutoriales y determinados videos sobre eso. Así, grandes estructuras que contienen información, que contienen muchas fuentes de información, que contienen muchos documentos. Entonces, lo que yo hago es eso, identificar. Ah, voy a buscar en Google Académico. Voy a ver los libros que puede haber en la biblioteca. Voy a ver en YouTube qué hago. Ya usted está identificando los sistemas y las fuentes de información. ¿Estamos claros? Sí, Lisa, se entiende. Y después comienzo mi revisión documental. Y la revisión documental, ¿qué cosa es? Lo que sabemos. Buscar, recopilar, ¿verdad? Sistematizar. Buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar información. Esa es mi revisión documental. Hacer mi ficha, ir organizando la información pensando en el artículo. Procesamiento y sistematización, que lo tenemos aquí, precisamente, en el cual yo ya, teniendo toda mi información definida y organizada, empiezo a sistematizarla, a convertirla en un sistema para ver qué me sirve para cada parte y sacando incluso las posibles citas que yo voy a colocar en mi artículo de revisión. La redacción y por último la presentación de los resultados. Este es un poquitito más detalladito el proceso que hemos estado viendo desde diversos ángulos. Y bien, terminamos la segunda, que fue igual, breve, precisa y clara. Y son las 12:01. Yo les digo, podríamos, a ver, vamos a entrar a la tercera, para que no nos quede para la próxima clase. En la próxima clase poder trabajar con eso tan bonito del cronograma y esta tablita con la matriz, con las actividades. Tendríamos los procesos lógicos. Esta es un poquito más grande. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzarla. A ver, le propongo eso. Sé que están con los ojos vidriosos, sí. Entonces, le propongo, vamos a comenzarla. Nosotros, no sé si llevamos grabando 1:59 de esta otra clase, pero según mi reloj, son las 12:02. Sí. A mí me sale grabando 1:16. 1:16, ya. Perfecto, 12:02. Entonces, sí, la reunión me aparece de 2 horas, pero la grabación, ¿verdad? Puede ser menos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Salimos, vamos a salir antes. Yo les voy a dar unos 10 minutos antes. O sea, de tal forma que salgamos, digamos, sobre las 12:20. Vamos a avanzar hasta donde lleguemos y lo continuamos en la clase próxima. Vamos a avanzar despacio, sin mucha
sin mucho apuro, y lo continuamos en la clase próxima. Perfecto. Esta parte es interesante porque tiene que ver ya con los métodos que vamos a usar en la investigación. Los métodos, los procesos lógicos. Hay cosas simpáticas aquí que podemos analizar cuando veamos procesos lógicos, sobre todo el método de inducción, de deducción y demás. Muy bien, investigación documental igual, procesos lógicos y métodos de investigación documental. Esta frase de Max también me gusta. ¿Por qué? Porque nos habla de que solo en investigación, ¿no? Solo apegándonos a los métodos y hacerlo siguiendo esos pasos, nosotros podemos tener claro los conceptos, los hechos, los fenómenos que estemos investigando. Entonces, es lo que plantea. Solo una investigación llevada a cabo de forma metódica nos puede proporcionar claros conceptos de las cosas, hechos y fenómenos. Cuando hablamos de método, en lenguaje común, un medio, un camino para lograr algo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando tenía la edad de ustedes, ¿verdad? Y yo estudié, a ver, no, la etapa más linda no es la de la universidad. Por lo menos la etapa más linda para mí fue la de preuniversitario. En la estructura educativa en la cual yo estudié, hay 3 etapas antes de la universidad, que sería todo lo que conocemos como educación primaria, ¿verdad? Perdón, educación secundaria. A ver, primaria y secundaria. Y terciaria es la universidad. La educación primaria es de 1º a 6º grado allá. Después hay una educación secundaria que es 7º, 8º y 9º grado. Y después hay una educación también secundaria, que es el preuniversitario, que son 10º, 11º y 12 años, ¿no? Serían como 12 años estudiando en toda esa etapa. Entonces, esa etapa de preuniversitario es la más linda. Para mí fue la más bonita. Y nosotros, bueno, las chicas tienen otra experiencia, pero nosotros los varones, de pronto, yo estaba en una escuela enorme, es un instituto preuniversitario muy grande, y de ahí salíamos a la universidad por un escalafón. Algún día les contaré eso. Y entonces yo recuerdo que había, incluso era tan grande el instituto, que habían cursos en la mañana y cursos en la tarde. Y yo no sé qué cantidad de cursos había, pero yo creo que había 20 y pico de aulas así. Y de pronto uno terminaba, uno más o menos conocía a todas las chicas de la mañana, ¿no? De 10º, de 11º y 12. Y más o menos las tenía vistas, ¿no? Pero muchas veces, cuando uno iba saliendo de clase, porque terminábamos a las 12 y pico, y los otros entraban a la 1, que eran estudiantes como nosotros, pero del turno en la tarde, uno veía a una chica, ¿no? Oh, que es una chica que nunca había visto. Y de pronto dice, ah, qué interesante, qué bonita, qué sé yo. Y ya empezaba a trazar la estrategia para cómo lograr conocerla y ver qué pasaba con esto. Entonces, al final trazaba su estrategia y uno se demora para esperar que entre el otro grupo y así. Y va trazando estrategias de acercamiento. Y entonces al final de esto estamos hablando, ¿verdad? Un medio, un camino para lograr eso que tú te propones. Eso es el lenguaje común. Pero cuando se denomina método científico, eso implica que nosotros analicemos un fenómeno, en este caso los problemas de investigación que cada uno tiene, con el objetivo de obtener sobre él un conocimiento riguroso y lo más exacto posible. Si yo voy a hablar del impacto del periodismo del impacto de los medios, de las nuevas tecnologías en el ejercicio del periodismo, entonces yo voy a obtener un resultado. Si yo voy a hablar de inteligencia artificial, yo voy a obtener un resultado. Si yo voy a hacer una explicación del sistema legal
que regula, ¿verdad? El transporte en Santa Cruz, pues yo voy a tener un conocimiento riguroso y lo más exacto posible. Todos van a hacer lo mismo a través de un método. Entonces, utilizar ese método, ¿qué hace? Que las cosas no nos cuesten tanto trabajo y que logremos hacerlo de forma más rápida, porque nos va a permitir buscar, recopilar, seleccionar los datos para luego procesarlos, clasificarlos, ordenarlos, sistematizarlos y escribir ese artículo. Entonces, hacer esto requiere de un método y de un trabajo metódico. Ahora, para pensar en el trabajo metódico, recordemos las etapas rápidamente. Concepción, planeamiento, la revisión documental, aquí está en azulito porque aquí es donde estaríamos, la creación literaria científica y por último la estrategia de comunicación. Entonces, aquí en este que está en celeste, ¿verdad? Estamos nosotros. Esto es lo que nosotros trabajamos de forma metódica, sobre todo. Aquí también, porque hacemos cronogramas, hacemos guía, hacemos nuestro árbol, y todos esos son instrumentos y matrices, ¿verdad? Pero aquí, esencialmente, utilizamos métodos para buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. Entonces, ¿cómo sería un proceso de trabajo metódico en cuanto a procesamiento y sistematización de la información? Lo primero, ¿qué cosa es? Procesos lógicos. O sea, cuando nosotros buscamos la información y la tenemos, ya la hemos recopilado y seleccionado, comenzamos procesos lógicos. ¿Para qué? Para que esa información que tenemos de base esté ordenada y lista para escribir nuestro artículo. Entonces, ¿cuáles son los procesos lógicos? Y atentos aquí, ¿por qué? Porque cuando nosotros veamos el marco metodológico de la investigación, tenemos que plantearnos los procesos lógicos que vamos a usar y qué nos van a permitir, y también los métodos que vamos a usar. Este es el primer proceso lógico, el de análisis y síntesis. Y están estrechamente relacionados, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos, ¿qué hacemos? Comprendemos el fenómeno a partir de dividirlo en sus partes. Analizar viene de romper, dividir, divido, rompo para comprender, ¿verdad? Yo no sé, aquí no hay nadie que haya, Grecia, estuviste conmigo en expresión oral y escrita, ¿no? Sí, listen. Yo les hice el ejercicio de cuando, no sé si hablamos de análisis y síntesis o en algún momento, yo les hice el ejercicio de dividir una pluma, un bolígrafo en las partes que tenía. Eso yo no lo hice con ustedes, ¿no? Sí, nos explicó así. Sí, Listen, sí lo hizo. Ahí lo tienen. Nos dijo, Listen. Ahí lo tienen. Ese es el proceso de análisis y síntesis, ¿verdad? Eso que es un todo, lo divido en sus partes y eso que me permite comprender cómo está estructurado, cómo funciona cada una de esas partes. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Alejandro, que lo tengo fresquito, ¿verdad? Hay un grupo de regulaciones. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué plantea esta regulación en sí? ¿A qué va dirigido específicamente esta regulación con respecto al transporte? ¿Cómo esa regulación entonces, después que entiendo cuál es el objetivo y qué es lo que regula, cómo esa regulación se relaciona con otra regulación que existe, que tiene también sus características? Y ya me permite, al ir comprendiendo esto, hacer síntesis. La primera regulación va dirigida a regular esto, esto y esto. Y se relaciona con la segunda regulación porque, en cierto modo, la segunda le da continuidad a regular otros elementos que no aparecen en la primera. Ahí ya va usted desarrollando ese proceso. ¿Se va entendiendo? Entonces, ese es el primer proceso lógico, que es muy bonito. Es separar primero y después unir. Y por eso yo les decía a quienes estuvieron conmigo en expresión oral y escrita, cómo analizar, y usábamos esos bolígrafos que se desarman todos y veíamos la función de cada parte. Y después comprendíamos por qué cada parte. Entonces, al final, después que lo desarmábamos y lo volvíamos a unir, teníamos una comprensión más precisa de cómo estaba diseñado y estructurado ese objeto. Entonces, en este caso, eso vamos a hacer
con nuestros temas. Después está este. No quiere decir que ustedes usen todos. Yo les voy a dar 3 y aquí ustedes van a ver cuál les sirve. Este seguro les va a servir a todos. Y este también. Este es muy interesante. Fíjense que todos los procesos lógicos están estructurados en dúos. ¿Por qué? Porque se complementan. Yo hago un análisis y después de dividir ese objeto en sus partes, lo vuelvo a unir y esa síntesis me permite una comprensión del fenómeno. Ahora, en concreción y abstracción, yo parto de una realidad y llego a una proyección o una visión de esa realidad a partir de lo que yo pienso de cómo puede ser. O planteo una visión de las cosas a partir de la realidad. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, pensemos en el tema de Ramón. Ramón nos va a hacer un panorama de la inteligencia artificial, de todas las investigaciones sobre la inteligencia artificial y las creaciones de inteligencia artificial a lo largo de la historia. Entonces, Ramón va a llegar hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy hay investigaciones que se están haciendo sobre inteligencia artificial. Entonces, eso es lo concreto. Ahora, ¿qué es lo abstracto? Que Ramón diga, por ejemplo, por lo tanto, si las investigaciones continúan por este camino, vamos a tener una inteligencia artificial a imagen y semejanza del hombre, del ser humano, porque no solo va a ser, va a tener inteligencia, sino también va a ser capaz de emocionarse ante un amanecer, de emocionarse con un poema, ¿verdad? De emocionarse con algo que percibe. Porque déjenme decirle que eso están tratando de hacer con la inteligencia artificial. Porque hasta ahora eso no se ha logrado, pero se está tratando de que esa inteligencia artificial sea a imagen y semejanza de nosotros, para que sea sensible, se emocione y demás, y pueda percibir toda una serie de cosas espirituales que una máquina no tiene. Entonces, ya eso, fíjense, entra en el campo de la abstracción. ¿Por qué? Porque no es concreto, no es real, es una posibilidad. Y yo lo creo a partir de lo concreto que existe, yo soy capaz de hacer una proyección. Sí, ¿quién me preguntaba? Iba a decir entonces lo que la abstracción es lo que creemos que va a pasar, o sea, como que nuestra opinión sacada de lo concreto que hemos investigado. Exactamente. Y no es solo una proyección, Ramón. No es solo una proyección. La capacidad de imaginar, ¿verdad? De teorizar, de conceptualizar a partir de la realidad. ¿Comprendes? Sí, ahora, por ejemplo, nosotros estamos en medio de una situación política, en medio de todas estas campañas, una situación política muy compleja. Entonces, cualquier juicio o valoración que tú hagas, lo haces sobre la realidad, pero es tu opinión y visión de las cosas. Esa es la abstracción. Lo hacemos constantemente. Lo que aquí lo estamos viendo de forma científica, pero lo hacemos constantemente. Tú das una opinión sobre algo a partir del conocimiento real que tienes sobre las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, dicen. Perfecto. Espero que para todo el mundo esté claro. Entonces, estos dos métodos ustedes lo van a hacer. Van a analizar y van a sintetizar. Van a dividir en partes las cosas y van a unirlas para comprenderlas mejor. Van a partir de un hecho concreto o de información concreta y van a ser capaces de crear con eso una producción intelectual que dé su visión de las cosas. En este caso, Ramón de inteligencia artificial, Aitana de
de las nuevas tecnologías en el periodismo, y así cada uno de ustedes con sus diferentes temas. Ahora, este es el tercero. No todos tienen que usarlo, no todos lo van a usar. Yo pienso que ustedes con estos dos están muy bien. Pero este es muy interesante y es muy, muy simpático la explicación que podemos hacer aquí, ¿verdad? La explicación que podemos hacer aquí. Por ejemplo, Pessoa, ¿estás ahí? ¿Sí, Lisa? Sí, Ya. sí, estoy. ¿Quiénes son los brasileros en tu familia? Que yo sepa, nadie. Pero tienen que ser brasileros o portugueses, porque ese apellido no te puede caer del cielo. Pero mi mamá me ha dicho o sea, tengo tíos que viven en Brasil. No sé en qué zona, pero me han mencionado. Ellos son, helos ahí. Entonces, miren, vamos a usar a Pessoa de conejillo de India aquí, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Fíjense, la inducción, ¿qué cosa es? Hacer un análisis de lo general a lo particular, y la deducción, hacer un análisis de lo particular a lo general, ¿verdad? Bien, ahora yo pregunto, ¿qué puede caracterizar a las mujeres brasileras? No me hablen de cosas feas, háblenme de cosas bonitas. ¿Qué puede caracterizar a las mujeres brasileras? Que son buenas bailadoras, por ejemplo. Que son Sí. alegres, carismáticas. Tienen Que igual un cocinan cuerpo que bien. las identifica, una silueta. O sea, su Ya. silueta las identifica. Ya, perfecto. Miren cuántos elementos. Tienen, ¿verdad? Determinadas características de fenotipo, ¿no? Que es como se dice eso, a partir de todas las mezclas que hay en Brasil tan grandes. Pueden ser alegres, extrovertidas, pueden ser o son, porque es lo general, buenas bailadoras, no sé qué y no sé cuánto. Ahora, si usamos a Pessoa entonces como conejillo de India, entonces, si las brasileras son así, que es lo general, entonces Pessoa debe ser así. Pessoa debe ser buena bailadora, debe ser alegre, debe ser extrovertida, porque eso lo tiene en la sangre. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Sí, dicen. De lo Y general. de lo particular sería que si ella es así, es bailadora, es así, entonces es brasilera. Es porque es brasilera, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un amigo inglés. Los ingleses son puntuales. Los ingleses te llegan puntuales. Tú le dices a las 8 de la noche y te llegan a las 8 de la noche. No es hora boliviana que te llegaron a las 9:30, ¿verdad? Entonces, si los ingleses son puntuales, entonces mi amigo Robert es puntual. ¿Se dan cuenta? De lo general a lo particular. Entonces, mi amigo Robert, en la deducción, mi amigo Robert es puntual porque es inglés. Por ejemplo, ahora vamos a un ejemplo. Estos son ejemplos simpáticos de personas. Ahora vamos a un ejemplo de investigación. Por ejemplo, en el tema de Alejandro. Generalmente, en todas partes del mundo, las regulaciones del transporte incluyen tales y tales y tales y tales elementos que se regulan. Eso es lo general. Entonces, la regulación que haga el municipio de Santa Cruz de la Sierra para el transporte deben ser iguales. O deben contemplar los mismos elementos. ¿Comprenden? Sí, si el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio de periodismo en el mundo se caracteriza por esto, debe ser bastante parecido aquí entonces.
de lo general a lo particular. Y entonces lo otro, una regulación del transporte en Santa Cruz de la Sierra está en correspondencia con lo que se regula a nivel mundial del transporte. El uso de las nuevas tecnologías en el periódico, en el ejercicio de periodismo, en el periódico El Nuevo Día, que es lo particular, está en relación a cómo se usan las nuevas tecnologías en el mundo a la hora de hacer periodismo. Ese es el proceso de inducción y deducción. Recuerden que estas presentaciones las tienen en la plataforma y pueden bajarlas. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los tres procesos. Análisis y síntesis, los tres procesos lógicos. ¿Verdad? Análisis y síntesis, concreción, abstracción e inducción, deducción. Que este proceso son los que usaba el famoso detective de Sherlock Holmes, ¿no? En los libros originales, porque ya las versiones de Hollywood lo ponen hasta de boxeador y todo. Con esa que hizo este actor, ¿no? El hombre de Iron Man, ¿cómo se llama él? Downer Jr., ¿no? Robert Downer Jr., ¿no? Ya ese Sherlock Holmes de él no solo era inteligente, ya era un hombre de acción. Que el original de Conan Doyle, el escritor, era más bien un tipo intelectual, ¿no? Que era capaz de desentrañar cualquier información aparte de estos procesos. Muy bien. Entonces, los procesos lógicos están en estrecha relación ¿con qué? Con los métodos. Y el primer método es análisis documental. Y el análisis documental, ¿verdad?, está acompañado de otros métodos, que son el histórico lógico, el dialéctico, el sistémico y el causal. ¿Ya? Entonces, este método de análisis documental es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, que tiene sus técnicas que ya conocemos de procesar, de buscar, recopilar, seleccionar, procesar y sistematizar la información. Ahora, también podemos usar métodos teóricos. Van a ver qué bonita la redacción del marco metodológico, planteando cómo se usan, cómo podemos usar todos estos métodos. Entonces, los métodos teóricos es el histórico lógico. El histórico lógico es muy sencillo. Por ejemplo, Ramón va a usar el histórico lógico. ¿Qué hace el método histórico lógico? Describe cómo se ha desarrollado lógicamente el fenómeno de la inteligencia artificial desde su surgimiento hasta la actualidad. Por eso es histórico lógico, porque te presenta la historia lógica de desarrollo de un fenómeno. ¿Se comprende? Todos los que tengan investigaciones que impliquen describir un proceso van a estar aquí, van a utilizar este método. Entonces, fíjense, análisis documental, mi proceso, fíjense cómo se coordina, se une todo. Mis procesos lógicos, mi método de análisis documental, que todo el mundo tiene que hacerlo, y dentro de otros métodos teóricos que complementan, está el histórico lógico. Para quienes tienen sobre todo que desarrollar procesos de análisis de cómo se ha desarrollado y evolucionado un determinado fenómeno. Ahora, el otro método es este, que es complementario al histórico lógico. Por ejemplo, este te da cómo se desarrolla el fenómeno y la lógica de ese fenómeno. Pero este, ¿qué te dice? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha transformado? Si se ha desarrollado positivamente, negativamente, si ha mejorado, si no ha mejorado. Porque la dialéctica, ¿qué implica? La dialéctica implica la renovación, el cambio, la mejora de los procesos.
Y este método complementa al otro. Por eso, utilizando este método, Ramón, en este caso, no solo nos va a plantear cómo ha evolucionado y se ha desarrollado la cuestión de la inteligencia artificial, sino también nos va a explicar cómo ha ido cambiando, desarrollándose, mejorándose en relación muchas veces con la tecnología y especialmente de las nuevas tecnologías. Entonces, este es el método dialéctico y que complementa al anterior, porque este me describe el proceso lógico de desarrollo y este me explica cómo ha ido cambiando, transformándose y mejorándose eso en relación con qué. En este caso, con la tecnología. Y la tecnología entendida no solo desde el punto de vista duro, ¿verdad? Sino desde el punto de vista intelectual, de comprensión de las cosas y de nuevas proyecciones de las cosas. Y el otro es el sistémico. Es ver un problema de investigación como sistémico. Por eso el caso de Alejandro es clásico. ¿Por qué? Porque Alejandro, ¿qué va a describir? El sistema de regulaciones con respecto al transporte en Santa Cruz. Eso es un sistema. Primera regulación es para esto, la segunda para esto, la tercera para esto, y todas se complementan para regular el transporte. Entonces, es un sistema en sí. Y después el causal. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron su árbol de problemas, usaron el método causal. O sea, partieron de un problema, vieron sus causas y consecuencias. Entonces, el método causal lo que hace es eso, estudiar el fenómeno en sus causas y consecuencias. Ajá. Ahora, fíjense, tenemos procesos lógicos, el método de análisis documental y los métodos histórico-lógico, dialéctico, sistémico y causal, que en dependencia de la investigación cada uno de ustedes puede usar. Pero después que tenemos, además de los métodos, para complementar los métodos teóricos seleccionados, ¿qué tenemos? Las técnicas y los instrumentos. Y tranquilo, porque aquí fluye más fácilmente. Que nos permiten procesar los datos. ¿Para qué? Para resolver esas preguntas que nos hemos estado haciendo. Y hacer realidad nuestra idea de defender, que ya después vamos a ver qué cosa es. Es muy interesante la idea de defender. Es la idea que tenemos de cómo hacer las cosas. Entonces, las técnicas e instrumentos son los procedimientos que nos permiten procesar los datos. ¿Y cuáles son las técnicas? Mírenla aquí, la que conocemos ya. La búsqueda, la recopilación, la selección, el procesamiento de la información, la sistematización de la información, para la cual el método sistémico es fundamental, y el registro de la información en fichas. Yo les voy a dar incluso el diseñito de las fichas que podemos tener en nuestras carpetas, como hemos hablado, en nuestras computadoras. Entonces, los instrumentos de la investigación documental son estas fichas. La ficha bibliográfica, por ejemplo, es donde yo coloco todos los libros, ¿verdad? Todos los libros que tengo. La hemerográfica, artículos de revista. Filmográfica, imágenes, ¿verdad? Videos. Audiográfica, tiene que ver con audio. Iconográfica, fotografías. Y la electrónica, que tiene que ver con, perdón, a ver un momentito, voy a salir de aquí, porque yo les he simplificado esto. Exacto. Yo se los había simplificado aquí, a las fichas más claras y que mejor podemos usar. Disculpen. Aquí las tenemos. Son 6 fichas nomás. No vamos a complicarnos. Aquí están las básicas. Entonces, ya con esto terminamos.
Aquí están. La ficha, la bibliográfica. ¿Para qué? Para libros. La otra ficha, la hemerográfica, artículos de revista. La otra ficha, electrónica. Todo lo que encontremos en internet, sitios de internet, páginas web, documentos, todo. La ficha textual, donde vamos a escribir la que pueden ser las citas que coloquemos en nuestro artículo de revisión. Las fichas de resumen, ya todo el mundo sabe. Hacer un resumen sobre un determinado documento. Y la ficha de trabajo es una ficha donde usted va colocando el procesamiento de la información, las ideas que tenga. Ahí va usted agregando información y lo mantiene ordenadito en un solo lugar en vez de tener 4 o 5 documentos. Entonces, estas son las 6 fichas fundamentales que vamos a ver con las que ustedes pueden trabajar. Y por lo tanto, con esto llegamos al final. Entonces, miren, pudimos terminarlo, lo cual me parece bien, porque ya en la próxima clase podemos irnos a ver lo que tiene que ver con cronograma y demás, que es tan interesante. Bueno, espero que esta parte teórica de la segunda, normalmente, miren, normalmente yo hubiera hecho al revés, pero quería que estuvieran frescos para poder ver todo lo referente al examen y al contenido del examen. Y entonces puse eso primero y esta parte teórica la dejé para el segundo momento. Normalmente yo hago al revés, la parte teórica primero y ya la parte práctica en la segunda clase más relajado. Pero ahora lo hice así precisamente por esto, por lo que estamos hablando. Listo, entonces ya está todo. Ya tenemos incluso avance. Yo pienso que ya con esto tienen clarito todo el proceso de investigación documental. Que aprendan esto, muchachos y muchachas, es clave para cuando vayan a investigación 2. Que ya lo tengan claro y no estén allí, como decía mi papá, como un buey mirando un piano. ¿Se imaginan un buey mirando un piano? ¿Eh? Todo esto que nos explicó, me imagino que obviamente va a ser como que más puntuado, más detallado cuando lo llevemos, ¿no? Como por ejemplo la primera vez con la investigación científica. Claro, claro, ahora vamos a ver, por ejemplo, en la medida en que vayamos avanzando, ya vamos a ver cómo cada cual puede ir aplicando esto y cómo lo redactamos, porque recuerden, a ver, miren, nosotros vamos a hacer el perfil, ¿verdad? El perfil de la investigación y desarrollarlo, porque es muy poco el tiempo, desarrollarlo en un determinado nivel para que pueda escribir el artículo de revisión. Normalmente este proceso puede durar meses, ¿verdad? En lo cual yo proceso toda la información y produzco el artículo de revisión. Ahora lo vamos a hacer muy concentrado. Por eso lo que hace falta es comprender bien todo para después ir haciendo las redacciones del perfil. Y como ya yo le tengo todos los modelos, así como hemos ido haciendo, pues no va a ser complejo. Va a ser tal y como lo hemos estado haciendo. Es que hasta no ahora. le miento, Lisen, yo estaba como el pescado que dijo usted. Claro que sí, claro que sí. No es fácil. Ya son 4 horas. No es fácil. Sí. Muy bien. Listo, ya, pero bueno, ya tienen esa información, eso está en plataforma. Ahora, yo lo que voy a cambiar, las que están ahí, las voy a cambiar por esta, porque yo me levanté hoy a las 6 y las volví a revisar, precisamente como sabía que lo iba a hacer en la segunda hora. Las volví a revisar y sinteticé, precisé muchas cosas más. Reduje para que fuera así rápido como lo hicimos. Relativamente rápido. ¿Ya? Entonces, las voy a cambiar. Las que están en plataforma las voy a cambiar por esta. Que es lo primero que voy a hacer. Gracias. Bien, entonces,
Les voy a mandar de todas maneras el documento en Word. Les voy a mandar el documento en Word para que lo tengan y se guíen. Y ya vieron el examen cómo es. Ustedes copiar y pegar y cuidar, ¿verdad? Porque va a haber algunos cambiecitos. Cuidar que todo quede bien como tienen el modelo. Perfecto. Cuídense mucho. Que tengan un rico Gracias, almuerzo. Lisa. Hasta Que luego, tengan- Lisa. Igualmente, Ya. aprovecho, Gracias, hasta Lisa. luego. Hasta Ya. luego. Hasta luego, Lice. Chao, Ya. chao, chao, chao. Hoy tengo frijoles porque mi esposa está en ensayo y entonces voy a comer unos frijoles a la cubana yo. Provecho, Lice. Ya, perfecto. Algún día tenemos que ver, ojalá que nos dé tiempo algún día para poder vernos, que no se acabe el semestre y podamos ir. Yo pienso que quizás alrededor de noviembre puedan haber clases presenciales. Yo soy muy optimista, ojalá que sí. Vamos a ver. Y ahí tenemos que planificarnos un almuerzo así y podemos hacerlo aquí en el bosque nuestro. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Sí, Lisa. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Ya. Chao, Hasta chao. luego, Lisa. Hasta luego.